¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en otra semana caótica realmente en la Argentina. Bueno, cifras que tienen que ver con una economía que ya todos estamos viendo y en las que no vamos a hacer mucho énfasis, y me refiero concretamente al tema del desempleo, al tema de lo que es el deterioro económico a partir de las distintas cifras que dio el INDEC en la semana. La realidad es que todo eso no hace otra cosa que poner en números una realidad económica y por supuesto social dramática, ¿no? Como siempre decimos, en una Argentina que venía muy mal, para colmo cayó la pandemia y realmente el escenario es desolador. Hoy me parece que el dato que está preocupando a gran parte de la sociedad puntualmente tiene que ver con los bancos. Usted sabe que este ha sido un tema clave a lo largo de la última semana, los rumores acerca de corralitos, de especificación de depósitos, de, un símil plan Bonex 89, es decir, de alguna manera un Estado que se queda con el depósito de los bancos, de la gente y entrega bonos a cambio a los ahorristas. Bueno, todos rumores que usted sabe circularon intensamente en la semana y bueno, este es un tema que analizaron mucho en los medios. Y la pregunta, por supuesto, es si los bancos efectivamente tienen los dólares, ¿no? Esa pregunta que se hace la gente habitualmente en escenarios de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. Y la realidad es que cuando uno mira los números del Banco Central, son estos que ponemos ahora en pantalla, como siempre le hemos dicho. La realidad es que el sistema financiero argentino ha hecho muy bien los deberes para evitar un nuevo descalce de monedas como el que se produjo a la salida de la convertibilidad. En este sentido, ya desde la salida de la convertibilidad, desde la explosión de aquel dramático año 2001, lo que tenemos dentro del sistema financiero son bancos que trabajan con flujos en pesos por un lado y con flujos en dólares por otro. Por eso los números son los que usted tiene en pantalla. Si uno dice, ¿los bancos tienen los dólares? Está claro que los tienen. Estas son las cifras que surgen del último informe diario del Banco Central que muestran que hay depósitos en el sistema financiero por 19.478 millones de dólares que están cubiertos, como usted ve más abajo, por encajes en el Banco Central, que son 12.158 millones de dólares, efectivo que hay en las entidades, es decir, dólares billete que los bancos tienen en las sucursales por 2.857 millones, y por otro lado, que es, digamos, lo que termina de fortalecer la capacidad de respuesta de los bancos a los ahorristas en caso de que todo vaya a retirar los depósitos, están los préstamos en dólares que están todos otorgados a empresas exportadoras, porque esta es una de las disposiciones que ha venido sosteniendo el Banco Central justamente para evitar el descalce de monedas. Y como usted ve, los préstamos están por encima de los 6.000 millones de dólares y son todos a corto plazo, con lo cual eso, como de hecho está pasando en este escenario, se va recuperando de parte de los bancos, se va cobrando y con eso aumenta la capacidad de respuesta del sistema financiero. Si usted suma todos esos números, estamos hablando de una cifra entre efectivo, encajes y préstamos que podemos redondear en 21.000 millones de dólares para responder a depósitos por 19.478 millones. Con un dato adicional, de esos 19.478 millones de dólares que hay en depósitos en los bancos, hay unos 2.000 que son del sector público, es decir, que los ahorristas privados tienen 17.500 millones de dólares. Entonces, ante la pregunta de si los dólares los tienen los bancos, bueno, está claro que la cuenta agregada de los bancos del sistema financiero muestra que efectivamente esos dólares están. Ahora, lo que sí hay que ver, y esta es la pregunta del millón, es la respuesta del Estado ante una situación de tanta incertidumbre, tanto deterioro económico y social como el que estamos viviendo. Entonces, a lo que voy puntualmente es al hecho de que claramente en este escenario el problema no son los bancos, sino otra vez el Estado. ¿Sí? En el sentido de, bueno, de qué manera podría llegar el Estado a responder ante un escenario de deterioro permanente del stock de reserva internacional del Banco Central como el que estamos viendo. Está claro que se ha deteriorado de una manera increíble el patrimonio del Banco Central en los últimos años, particularmente en los últimos meses, con una, digamos, extraordinaria emisión de pesos como la que estamos viendo en este año 2020 para financiar el Estado en medio de la pandemia. Y por otro lado, la permanente caída de reservas internacionales del Banco Central, como incluso estamos viendo en los últimos días, después de lo que ha sido la instalación del super cepo, donde insólitamente, en un escenario de superávit comercial, donde no se están pagando bonos a acreedores que tienen títulos en dólares, por lo que fue el canje de deuda, donde además casi nadie puede comprar dólares, las reservas del Central siguen cayendo. Realmente, en el fondo, y esto está claro, el problema es de confianza. En la medida en que hay superávit comercial, uno imagina, bueno, los exportadores liquidan, el Banco Central compra, esos dólares se adjudican a importaciones,
Puede haber, como siempre en la economía argentina, una tendencia a la dolarización de carteras por parte de los individuos, de las empresas, pero se puede satisfacer un escenario normal de confianza. Como hemos dicho ya las últimas semanas, en la medida que el gobierno no ordene su discurso en favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada, de un modelo de crecimiento que permite incluir a los que hoy están pasando realmente días muy malos, la verdad es que la confianza es imposible que se recupere. Hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a compartir temas que tienen que ver con la realidad económica local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y en este tramo del programa vamos a hacer referencia a la actualidad del sector de la construcción, que ha tenido una serie de novedades en las últimas semanas que buscan impulsar, obviamente, un sector que genera gran cantidad de mano de obra en la Argentina y particularmente en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, en los últimos días ya hemos hablado de lo que son las primeras etapas del nuevo programa Procrear en este año 2020 y la última semana se lanzó el programa Precios Cuidados dentro de lo que tiene que ver con insumos para la construcción. Sobre este tema conversamos en la semana con Martín Melegari, gerente de Centro Cid. Bueno, Marcelo, la semana pasada, si no mal recuerdo, el Ministerio de Economía lanza los precios cuidados para el sector, la campaña de precios cuidados para todo lo que tenga que ver con construcción. Toca 91 productos de 17 rubros diferentes, donde también lógicamente nos incluye todo lo que tenga que ver con chapa, hierro, construcción y demás. Y bueno, es una medida más que toma como para incentivar y empujar el sector, ¿no?, que tan deteriorado está. Yo creo que en los próximos días ya vamos a ver los primeros indicadores de esto. Así que, bueno, esperando entusiasmados a ver cómo lo podemos plasmar o ver en ventas y demás. Seguro. Ahora, Martín, la gran duda que uno tiene cuando mira desde afuera este tipo de lanzamiento, de iniciativa de gobierno es ¿quién está hoy en condiciones de llevar adelante, digamos, algún emprendimiento? Porque tenés la obra privada parada, no en su totalidad, pero prácticamente casi todo está parado, la obra pública también. Entonces, ¿cómo están trabajando ustedes? Esa es la pregunta. Mira, hoy el negocio está impulsado 100%, en gran participación por el consumidor final, ¿no? Que tal vez quien hoy va a hacer más uso de, lógicamente, todas estas medidas que está tomando el gobierno, precios cuidados, los Procrear, que en algún momento también lo habíamos charlado, pero la afluencia o el tráfico de gente que tenemos en el local y la demanda también desde el canal digital, te diría que en un 80% del consumidor final, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos trasladás, ¿no? El freno en las obras públicas, en las obras privadas, etc. Uh-huh. Ahí es donde nosotros vemos un poco como rueda el negocio. Uh-huh. Ahora, hay otros programas, ¿no? Como mencionabas, el Procrear y este tema de precios cuidados, ahora 12, ahora 18, ¿todo eso ayuda o qué parte del negocio representa hoy? Mirá, en gran parte, ahora 12 y ahora 18, lógicamente es una acción que la tenemos, siempre la hemos tenido, y cuando vemos
los diferentes ingresos dentro de la empresa es una gran parte que se lleva a la hora 12, la hora 18, teniendo en cuenta que los volúmenes de ventas son importantes en cuanto a cantidad de productos. Cuando uno se dedica o quiere hacer alguna refacción, no es un solo producto que compra o que busca, es un conjunto de cosas. Y lógicamente, como te dije recién, es una medida más que ayuda al consumidor a poder financiar esa compra o esa refacción que tiene que hacer, ¿no? Así que lo tenemos también como una herramienta de primera medida o de primera instancia como para el consumidor final, sí, desde ya. Bien. Ahora, en la última charla que tuvimos con vos hablábamos, y este es casi un tema recurrente en todos los sectores de la economía, de la importancia que está teniendo el canal de ventas digital, ¿no es cierto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo están trabajando, Martín? Qué bueno lo decís, porque la otra vez, la última charla que tuvimos, también hice referencia a esto y sinceramente vemos que esto continúa creciendo, lo vemos en los números cotidianos, diariamente, y nos está mostrando no solamente una tendencia por todo esto que está pasando, sino ya una forma de compra que marca lugar. O sea, no. Creemos y vemos que no tiene lugar a la marcha atrás, ¿correcto? Uh-huh. Hoy en la empresa tenemos una oficina dedicada a esto, al canal digital, con 3 personas dedicadas exclusivamente a la atención digital, diferentes medios, y lo vemos, como te dije recién, lo vemos en el volumen diario y en el crecimiento semana a semana de ese volumen y en el desarrollo. Hoy estamos llegando también a la zona mediante el canal digital y como te dije también, o como hemos charlado en algún momento, el negocio nuestro se complementa con la logística y ya tenemos una logística especial dedicada 100% al canal digital, teniendo en cuenta que el consumidor de ese canal, es lo que te dije en un principio, es el consumidor final, es el padre de familia o la persona que se dedica a hacer un arreglo, un pequeño arreglo, una necesidad puntual. Y esto nos lleva a tener una logística especial para ello, y bueno, la tenemos dedicada. Esto nos va marcando también un rumbo, ¿no? El haber formado no solamente el canal, sino una oficina, tener gente especializada en el tema, herramientas particulares como el robot que estamos instalando, el desarrollo de la página web y demás, el carrito de compras, bueno, te va marcando, como te dije, una tendencia, ¿no? Una forma de compra nueva. Uh-huh. Ahora, ¿y cómo resuelven? Porque sobre todo en esta etapa donde, como bien vos decías, el que está traccionando la demanda es el consumidor final, ¿cómo resuelven? Te decía, la situación que muchas veces se le plantea a ese padre de familia, como decías vos, o digamos la persona que maneja el presupuesto de la casa, que en general no es alguien especializado en construcción y necesita algún asesoramiento en lo que es la puntada final de la compra. ¿Eso en el canal digital cómo lo resuelven? Bueno, en realidad lo que nos marca el canal digital no es un asesoramiento, sino es que esto va de la mano de lo que yo te decía recién, ¿no? De la inteligencia artificial que nos muestra el robot. Faltan días apenas para que ya lo tomamos en marcha. Esa inteligencia artificial lo que hace es llevar por un camino en base a preguntas que le hace al cliente y va llevando, entre comillas, a un asesoramiento que no es el mismo que podemos tener en forma personal, porque se puede charlar o en el salón, ¿no? Cualquiera de nuestros asesores, vos venís, preguntás sobre un techo, sobre una construcción en particular, te van a asesorar en forma personal. El robot lo que hace es direccionarte y llevarte hacia los lugares de las preguntas cotidianas que vos podés tener, y te va orientando hasta llegar al final del cuestionario y encontrar la respuesta que vos buscás, ¿no? Desde precios, cortes, cantidades, bueno, etcétera, kilogramos, que se mueve mucho en nuestro negocio, y ahí es donde te va direccionando. Pero realmente el asesoramiento personal, con preguntas y respuestas técnicas, la tenemos aquí en el salón, ¿no? Siempre Claro. es el primer punto de venta, ¿no? La primera entrada a la venta. Seguro. Por último, una referencia obligada a lo que es hoy el tema clave en muchos sectores de la economía, imagino que el de ustedes no es una excepción, y que tiene que ver con la dinámica de los precios y la disponibilidad de stocks en estos días tan complicados desde el punto de vista del tema cambiario, sobre todo, y la incertidumbre que hay en la economía. ¿Qué está pasando ahí, Martín? ¿Precios, disponibilidad de productos, tiempos de entrega? ¿Cómo está todo eso?
Mirá, hoy es un tema, bueno, vos lo sabés también, es bastante delicado en todos los negocios, en general, en toda la economía. Nosotros hoy disponimos de toda nuestra gama o de toda nuestra cartera, vamos a empezar por el hierro de construcción, pasando por la chapa, yendo a todo lo que es construcción en seco y complementos, tenemos 100% de nuestro stock. La entrega hoy está normalizada, no tenemos ningún inconveniente en cuanto a disponibilidad y entrega consecuente, ¿no? Lógicamente. Sabemos que el mercado está muy acotado, pero la realidad es que hoy tenemos ese stock, tenemos esa entrega. Podemos asegurar que la disponibilidad es 100%. Está muy claro. Martín, muchas gracias por tu tiempo como siempre y vamos a volver a conversar seguramente en las próximas semanas para ver cómo sigue todo esto. Un abrazo, Marcelo. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Bien, y antes de continuar le cuento una novedad que nos hace llegar la gente de Banco Macro, que acaba de anunciar que en los últimos días ha lanzado la app Mi Macro, que es una solución para tener el banco en el celular y realizar todas las operaciones con la entidad, con una aplicación que es más simple que la que actualmente poseen los clientes del banco. Hay una aplicación que actualmente ya manejan los clientes de Banco Macro, que es la app Macro, pero en este caso estamos hablando de que Mi Macro contiene funcionalidades mucho más simples que permiten incluso a los que no son clientes de la entidad relacionarse con el banco y hasta llegar a abrir una cuenta. Hay novedades que tienen que ver con el avance de la tecnología en el sector financiero particularmente. Cambiamos de tema, hablamos ahora de actualidad impositiva y bueno, usted sabe que está en el Congreso de la Nación el debate por el impuesto a la riqueza y esto plantea otra vez, como fue en el caso que tratamos ya en las últimas semanas, vinculado con lo que es la duplicación de la alícuota para bienes personales en el exterior, bueno, lo que tiene que ver con la superposición de impuestos y la posibilidad de que haya reclamos en la justicia para aquellos que entienden que están pagando varias veces un impuesto que más que se duplica en este caso. Así que conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui para averiguar un poco cómo están estas cuestiones judiciales con los cambios impositivos que se han dado en los últimos meses. Sí, es cierto, lo que ha habido es un claro avance en la imposición para bienes personales que tengan en el exterior los contribuyentes, nos referimos a las personas físicas o humanas. Si uno empieza a analizar esto, ¿no es cierto?, tiene un correlato con el último blanqueo, es decir, que a partir del último blanqueo, que es donde generalmente se origina todo este problema en sí, ¿no?, como lo vamos ahora a ir explicando desde este punto de vista, ¿no es cierto?, pero donde se origina toda la cuestión, parte del último blanqueo, donde muchos activos se exteriorizaron de gente que tenía en el exterior fondos que, en virtud de una ley que le daba un cierto paraguas protector en cuanto a la posibilidad de exteriorizar esos fondos, se optó por regularizar la situación, que obviamente estaba fuera de la ley, pero con un cierto condicionamiento respecto a los beneficios futuros de estos bienes declarados, que en definitiva muchos pasaban por el alivio en la tributación, es decir, era el incentivo que también tenía ellos. Y eso es importante traerlo a colación,
porque de esa capacidad contributiva, digamos, es donde surge esta diferencia de alícuotas del último año para los bienes personales que precisamente están en el exterior respecto a los que están en Argentina. ¿Y en qué consiste? Como lo dijiste, hay una carga superior respecto a los bienes personales que tengan las personas en el exterior. Hay una carga de un 80% más, es decir, cualquier bien en el exterior paga un 80% más que si estuviera en Argentina. Y bueno, esto lo que ha llevado es a planteos que son, creo que de público conocimiento, por lo menos en el ambiente, en cuanto a esa diferenciación inconstitucional, en cuanto a la carga tributaria por los mismos bienes. Es decir, por un bien que está en Argentina se paga un determinado monto, y si está en el exterior se paga un 80% más. Eso ha traído la inquietud de los contribuyentes, insisto, con todo ese contexto explicado que dijimos recién, y que ha llevado a que se plantee ante la justicia, insisto, cuestionando la sobrealícuota respecto al tratamiento desigual respecto a los bienes en el exterior, es decir, no ya tanto en el impuesto en sí, sino a esta sobrealícuota para los bienes del exterior. Ese, digamos, es la situación actual respecto a los bienes personales de las personas humanas en el exterior. Bien, ahora, ¿cómo se fundamenta una demanda ante la justicia pidiendo la inconstitucionalidad de esa alícuota superior? ¿Cuáles son los argumentos que uno puede esgrimir para plantear una demanda de ese tipo? Bueno, hay algunas cuestiones que son técnicas, que habla de la delegación en el Poder Ejecutivo en cuanto a la posibilidad de establecer una alícuota diferencial, porque lo que ha habido es una delegación, un decreto del Poder Ejecutivo que establece una sobrealícuota en virtud de una delegación legislativa. Esa delegación legislativa es objetada, hay jurisprudencia donde la delegación en el Poder Ejecutivo de fijar este tipo de alícuotas diferenciales no encaja perfectamente en los límites constitucionales. Y otro es en un principio elemental que hay en la tributación, del cual no creo que se pueda escapar en el sentido de ir a una tributación que no esté de acuerdo con la capacidad contributiva. Es decir, la capacidad contributiva es el reflejo a partir del cual la tributación es coherente o no. Entonces, si la capacidad contributiva es idéntica al tratamiento diferencial ante esa situación, es objetado desde el punto de vista constitucional, porque grava en forma distinta a quienes están en la misma situación. Obviamente, el argumento que se puede alegar para sustentar esto es decir que no es igual porque está en el exterior, pero desde el punto de vista tributario, eso no, desde el punto de vista de la capacidad contributiva, eso no es un elemento a considerar. Entonces creo que el planteo viene por el tema de la delegación en el Poder Ejecutivo, y también por el tratamiento desigual ante la idéntica capacidad contributiva, es decir, que quien ante idéntica situación pagan distinto. Esa diferenciación es la que se está planteando en la justicia. Bien. Ahora, Marcos, y para cerrar este análisis, ¿cómo entraría a jugar si efectivamente el Congreso sanciona en los próximos días el impuesto a la riqueza? Porque sería una carga adicional a esta de la que estamos hablando, ¿no? Sí, es una carga adicional y se refiere se refiere a los mismos bienes que están comprendidos en el impuesto a los bienes personales. Y si somos un poquito más técnicos, digamos que son los mismos que están sujetos al impuesto a las ganancias. Es decir, por los bienes que se tributa ganancias, se paga también bienes personales, y ahora un nuevo tributo, el aporte de emergencia extraordinario, no recuerdo bien la calificación del artículo 1 del proyecto de ley, se habla de un aporte extraordinario por única vez, es decir, se trata de buscar, desde el punto de vista de la técnica legislativa, no chocar, como decís, con el impuesto a los bienes personales. De hecho, si uno analiza los últimos cambios del proyecto legislativo, tratan de no superponerse con el impuesto. Por ejemplo, se sacó lo que se había pensado en un momento de tomar la base imponible del 31 de diciembre del año pasado, para no hacer una colisión con bienes personales. Después se corrió a marzo del 2020, ahora se va a pasar al patrimonio existente al momento de la sanción de la ley, como para evitar esta colisión que aparece en principio muy evidente. Pero si uno analiza todo, hay una superposición tributaria sobre los mismos elementos. Lo que se va tratando es de darle un nombre distinto, un aporte extraordinario, un impuesto a los bienes personales, y también tendríamos que tratar el impuesto a las ganancias en este punto. Es decir, porque la cuestión es lo que se plantea también en lo que vos decías hoy de las demandas y demás, es decir,
determinado patrimonio puesto o explotado en forma razonable, da una determinada capacidad, una determinada renta. Por eso se paga impuesto a las ganancias, y también se paga impuestos personales con esta misma renta. Y si uno empieza, y también ahora el proyecto de ley del aporte extraordinario. Entonces, uno cuando empieza a hacer todas las ecuaciones, le da de que en realidad lo que está haciendo el Estado es absorber toda la ganancia de estos bienes, llevando un límite donde debe desapoderarse del patrimonio para hacer frente a esta superposición tributaria. Es algo complejo, obviamente que entendemos la situación extraordinaria que puede tener el Estado en cuanto a la necesidad de recaudar fondos, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, creo que va a traer muchos planteos y va a ser muy rica la jurisprudencia que se va a dictar, insisto, porque se están dando varios elementos que la justicia evidentemente lo va a tener que considerar porque los planteos se van a dar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Amplía tus medios de cobro con MacroClick de pago en tus plataformas digitales y cobra con un clic con cualquier tarjeta de débito o crédito. Es simple y con el respaldo de Banco Macro. Conoce más en macro.com.ar/empresas. Macro. Cerca siempre. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, enseguida vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana financiera, otra semana muy volátil en Wall Street. Imagínense lo que ha sido en la Argentina, realmente cambios muy bruscos en los precios de acciones, de títulos públicos. Obviamente el dólar con mucha tensión operando tanto en el mercado del blue como en el mercado bursátil. Pero antes, tiempo de hablar de lo que ha sido una nueva edición del e-commerce Go, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico este último jueves por la tarde. Así que conversamos sobre este evento realmente muy importante todos los años para lo que tiene que ver con la dinámica del comercio electrónico, con el economista Martín Orengia, que es el coordinador regional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Sí, este jueves fue a la tarde la quinta edición de este evento que venimos organizando hace varios años, ya 5 en Mar del Plata, en forma presencial. Esta vez con la pandemia que todos conocemos, tuvimos que buscar una alternativa y realmente encontramos una muy buena, porque este es un evento que no solo se hacía en Mar del Plata, ¿sí? Lo veníamos haciendo en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en varias ciudades del país. Este año lo que hicimos fue juntarnos. Dijimos, bueno, tratemos entre todos, ya que lo hacemos online, de generar un evento que le pueda servir a todos, que lo puedan ver desde cualquier lado y que pueda un poco enseñarle a quienes quieren aprovechar esto del comercio electrónico como una oportunidad frente a la crisis y también como una oportunidad más allá de la crisis y más allá de la pandemia, explicar cuáles son los primeros pasos, ya que llegamos a muchas ciudades que nunca antes tuvieron esta oportunidad. Al llegar a toda Argentina, empezamos por los primeros pasos y después fuimos avanzando en complejidad para brindar también herramientas a quienes ya lo están haciendo y puedan aprender a cómo mejorar, porque si hay una característica que tiene esto del comercio electrónico y el marketing digital, es que todo el tiempo se puede mejorar, todo el tiempo se pueden hacer cosas nuevas y siempre esto ayuda a vender más, a estar un poquito mejor y mejorar, ¿no? A paliar sobre todo esta crisis que estamos pasando. Seguro. Ahora, Martín, hasta antes de la pandemia, esto del comercio electrónico me parece que la mayoría lo enfocaba desde el punto de vista de la posibilidad de armar un canal alternativo, de tener una oportunidad de crecimiento
más allá de las limitaciones que siempre plantea tener una tienda física o varias inclusive, ¿no? Pero ahora con la caída de la pandemia y todo lo que es la modificación del comercio a nivel global, me parece que esto ya es una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto? Básicamente. ¿Cómo está hoy todo lo que es la dinámica del comercio electrónico? Que siempre decíamos, todos los años crece, pero este año, ¿qué datos tenés para darnos? Es tal cual como lo decís, el comercio electrónico viene creciendo a tasas enormes, viene creciendo en 2019 con respecto a 2018, creció a un 80%, ¿sí? La pandemia lo que está haciendo es intensificar ese crecimiento, pero no tiene que quedarnos en la cabeza que es una herramienta para pasar esta crisis, todo lo contrario. Viene creciendo, va a seguir creciendo y no es una moda, la gente no va a dejar de usar el celular, la gente no va a dejar de usar la computadora, cada vez lo utilizan más para comprar. Hoy, si preguntamos a cuántas personas compraron por Internet, 9 de cada 10 personas nos responden que ya lo hicieron, ¿sí? La pandemia lo que posibilitó es que mucha gente se anime, pierda el miedo, esté obligada a comprar por Internet porque no existía otra forma. Cuando perdió el miedo y se dio cuenta de que no era complejo, de que era muy fácil, esa persona va a seguir comprando por Internet. Entonces, no vamos a volver cuando pase la pandemia a los niveles anteriores que ya eran altos, sino que vamos a mantener un nivel mucho más alto de base y a seguir creciendo, no hay vuelta atrás. La verdad es que esto es algo que las empresas y los comercios tienen que entender. No vamos a dejar de utilizar el comercio electrónico, nadie, hoy ya lo vivimos en carne propia, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, uno entra a Google, busca, mira, y después decide si va al local o no, y en la gran mayoría de los casos, o en muchos de los casos hoy, ni siquiera va, pide online, pide comida, pide supermercado, pide ropa, pide todo. Hoy se compra todo, más allá de los viajes, que era algo normal, ¿sí? Imagínate lo fuerte que está haciendo Internet, que compensó las ventas de lo que se vendía de viajes y lo que se vendía de hotelerías, que era el número 1. Bueno, hoy no se vende viajes, no se vende hotelerías o se vende muy poco y sin embargo el comercio electrónico es más fuerte y más grande todavía de lo que era el año pasado. Es terrible. Ahora, Martín, para el que no estuvo en esta edición del e-commerce Go, vos decías que arrancaron desde lo básico, desde aquel que está haciendo sus primeros pasos, después algunas, digamos, referencias como para fortalecer el proceso de desarrollo de aquellos que ya están encaminados. Dejanos algunos tips, algunas ideas que quedaron de esta quinta reunión del e-commerce Go. Mirá, estuvo muy bueno, arrancamos con un plato fuerte, con una entrevista con Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo, que uno dice, ¿y qué tiene que ver con comercio electrónico? Tiene que ver muchísimo porque la industria de la música también tuvo que readaptarse a toda esta circunstancia, los artistas, y empezaron a entender que hay que escuchar a la gente, a ver qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y entonces hacer en función de eso. Y eso se equipara tanto desde el lado de la música como del lado del comercio electrónico. Después nos metimos directamente en ver cómo hace una persona para empezar, una empresa para empezar, y estuvimos analizando Marketplace, como Mercado Libre, como Tienda Naranja, que es como muchas veces el primer paso, porque ahí ya existe el tráfico y entonces yo expongo mis productos, pero también teniendo en cuenta que tengo que hacer mi propio sitio web, ¿sí? Es el lugar en donde yo voy a ofrecer lo que yo quiera sin que vean a mi competencia, donde voy a poder tener a la gente, hacer remarketing, medir y hacer muchísimas cosas más. Después, el segundo track tuvo que ver con marketing digital, con cómo hago para llegar a esas personas, que si no me conocen no me van a comprar. Y ahí nos metimos en las estrategias de redes sociales, dando varios tips para poder aprovechar, y también estuvimos hablando bastante sobre microinfluencers. Los microinfluencers son estas personas que hoy están tan de boga, estos términos, ¿sí? Que llegan a mucho público. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si nos conviene usar un microinfluencer y qué le proponemos, qué le decimos, cómo lo aprovechamos? Y la tercera parte del e-commerce Go ya se basó un poco más en plataformas, medios de pago, logística. Listo, estoy tratando de vender, tengo todo listo, bueno, ¿cómo hago para aprovecharlo y para mejorar día a día? Bien. Ahora, Martín, por último, ¿esto quedó grabado? ¿Se puede acceder? ¿Cómo es eso? Se puede acceder, este es un evento organizado por la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que tiene su canal de YouTube, y en el canal de YouTube quedó cargado todo el evento. Así que quien quiera aprovechar este material puede ingresar y directamente ver todo el video del evento. Son 4 horas que no tienen... Bien, y después de esta referencia a lo que ha sido esta nueva edición del e-commerce Go aquí en la región Costa Atlántica, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, pasamos ahora sí a hablar de lo que ha sido la semana financiera. Mucho movimiento en Wall Street, el saldo final no termina con grandes cambios, pero sí hubo semanas de mucha volatilidad, subas de hasta el 2%, caídas de hasta el 3%, por ejemplo, el índice Nasdaq, que realmente reflejan
que el mercado americano está en un proceso de ajuste después de haber subido mucho desde los mínimos del mes de marzo. Pero vamos a ver esto con el apoyo, como siempre, de los gráficos. Comenzamos, como siempre, por el índice Nasdaq, que reacciona bien este viernes para terminar la semana en positivo después de haber tenido una semana con una volatilidad bastante interesante sobre el piso que consiguió el último lunes. Habrá que ver si el índice Nasdaq consigue reaccionar por encima de las medias de corto plazo y de mediano plazo, que son las que estamos indicando en pantalla con color azul y naranja. Esta es la media de 20 días, esta es la de 50 días, que son las que de alguna manera están marcando que el Nasdaq actualmente está en corrección. Por eso las cotizaciones se encuentran por debajo de esas medias. Lo que hasta el momento no ha sido puesto a prueba de ninguna manera es la tendencia a largo plazo, que está en general marcada en los distintos mercados por esta línea curva, que es la media de 200 ruedas, que está muy por debajo del actual nivel de las cotizaciones. Habrá que ver si finalmente las acciones tecnológicas, que son las mayores componentes de este índice Nasdaq, logran recuperar la tendencia positiva que venían trayendo desde los pisos del mes de marzo y que hasta el techo que marcó este índice en los primeros días de septiembre había ya representado una suba del 80%, con lo cual está claro que esta baja bien puede interpretarse como una corrección parcial a la tendencia. Y además, el otro elemento interesante que hay que mirar en este índice Nasdaq, sobre todo cuando enseguida le vamos a mostrar el índice Standard & Poor's 500, que es el que agrupa las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos, es que está muy por encima todavía de este nivel, que era el máximo previo a la pandemia. Esto es lo que demuestra que las acciones tecnológicas han tenido una mayor fortaleza relativa muy clara que el resto de los sectores en la bolsa de los Estados Unidos. Ahora, si pasamos al índice Standard & Poor's 500, lo que encontramos es una estructura similar de baja en este último tramo, desde el techo alcanzado en los primeros días de septiembre. También hay una reacción interesante del Standard & Poor's 500 este viernes, que termina con una suba del 1,60%. Aquí también tenemos que marcar que el índice se encuentra todavía por debajo de las medias de corto plazo, la de 20, la de mediano plazo de 50 días y por encima de la media de 200, aunque aquí hay claramente elementos que marcan la mayor fortaleza relativa que decíamos tiene el Nasdaq, en el sentido de que, por un lado, este índice se encuentra todavía por debajo de los máximos previos a la pandemia, que son los que marcamos en este momento en pantalla, a pesar de haber superado ese nivel transitoriamente algunas jornadas en la segunda mitad del mes de agosto. Evidentemente, el mercado americano ha tomado en las últimas semanas una estructura de corrección que le decía anteriormente también con respecto al índice Nasdaq, que habrá que ver si está en condiciones de finalizar en estos niveles y retomar la tendencia positiva, que en principio, por lo que es la ubicación y la inclinación de las medias de 200 días, tanto el índice Nasdaq como el índice Standard & Poor's 500, bueno, marcan que el mercado todavía está con posibilidades de retomar la tendencia positiva. Distinto es el panorama en el índice de mercados emergentes, ya lo hemos venido marcando en las últimas semanas. Este índice, que en realidad es un fondo que cotiza en los mercados de los Estados Unidos, viene con tendencia negativa desde los máximos del 2018, una tendencia negativa que se puede contener con esta línea bajista que toca también este techo, que fue el que tuvo este indicador en los primeros días de enero, es decir, bastante antes de que comenzaran los cimbronazos vinculados con la pandemia. Y bueno, esa línea de tendencia todavía es respetada, con lo cual el mercado está en una tendencia diferente a la del mercado americano. Dijimos ya en las últimas semanas que este fondo había intentado superar la media y las medias de corto plazo y también la línea de tendencia bajista en un par de oportunidades, pero no consiguió ese objetivo y ahora se ha debilitado y está también en retroceso como el resto de las bolsas del mundo. Aquí el dato a favor es que todavía se encuentra por encima de la media de 200 días, que se ubica aproximadamente en los $41, con este índice cotizando en la zona de 43, pero hay que tener en cuenta que evidentemente los mercados emergentes tienen una debilidad relativa bastante marcada con respecto a la bolsa de los Estados Unidos, y es más, esa debilidad no comienza en el 2018, sino que viene desde los máximos alcanzados varios años antes. Por último, la bolsa argentina, que la realidad es que no entrega elementos adicionales al análisis que hemos venido haciendo. La tendencia es claramente negativa de mediano, corto y largo plazo. Esto está evidenciado con la inclinación de estas medias de 20, 50 y 200 días. También con el nivel de precios, que se encuentra por debajo de todas esas medias. Aquí tenemos un cierre en $289.
en la rueda de este viernes, con lo cual, como decía Adriana, estamos ya sobre los niveles de precios mínimos vistos en el peor momento de la pandemia, ¿no? Aquí tenemos el mínimo del mes de marzo en la zona de 234, 289 es el actual, pero en algunas acciones, como por ejemplo el caso de Banco Macro en los Estados Unidos, ya esta semana se alcanzó un nuevo mínimo. No pasó lo mismo con Galicia, con YPF y con otros ADRs, pero evidentemente la tendencia de la bolsa argentina en dólares es muy débil en comparación con otras bolsas internacionales. Habrá que ver si hay posibilidad de sostener estos mínimos del mes de marzo. Esa es la prueba seguramente para las próximas semanas, porque si no ya tendríamos que estar hablando de la posibilidad de que el índice Merval en dólares busque la zona de los $210 aproximadamente, que fue el mínimo que vimos con la crisis internacional financiera de las hipotecas subprime allá por los años 2007 a 2009. Hasta aquí entonces nuestro repaso inicial por lo que ha sido el comportamiento de los principales mercados de referencia para la bolsa argentina en particular. Hacemos ahora la última pausa y enseguida compartimos la habitual charla semanal con la contadora Adriana Figlio. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descarga tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Y en este último tramo de Mercados y Empresas compartimos como siempre entonces la habitual charla semanal con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, con su descripción de lo que ha sido una semana lógicamente muy difícil en la bolsa argentina. Sí, la verdad que la caída de esta semana también de las acciones, o sea, sobre todo lo que vemos en el exterior, ¿no? Es como que todo lo que se estaba recuperando prácticamente cayó todo para atrás y realmente los valores que se llegó de las acciones es como cuando fue el pico ahí de la pandemia que se destruyó el mercado, bueno, estaba llegando prácticamente a esos valores. Y bueno, después no se notó tanto, si se quiere, en la bolsa argentina por el tema de que a su vez en este caos se escapó el contado con liquidación. Entonces, los valores que veíamos afuera, esas bajas tremendas que veíamos reflejados, se veían atenuadas porque acá un poco lo que estaba siempre pesando que no cayera tanto era el aumento del dólar, el contado con liquidación, ¿no? Esta semana fue bastante complicado con el tema también de las normas estas del Banco Central de trabar todas las transferencias de dólares entre personas físicas, que era una locura. Nosotros teníamos clientes que les teníamos que transferir y bueno, nada, desde la semana pasada que estábamos con las cuentas trabadas y todo eso te trae un sentimiento de desconfianza, que no podés tener lo tuyo. Entonces, bueno, realmente fue una semana. Hoy, bueno, nosotros ya se habilitó, ya pusimos todo al día. Pero todo ese descalabro también, todo eso trae esa sensación fea para la gente, ¿no? O sea, por supuesto, aparte todos los rumores y todos los WhatsApp y cadenas que hubo con respecto al corralito, corralón, no sé, de todo. La verdad que esta semana fue más consolar a los clientes o darle la idea nuestra de que uno piensa que no va a pasar, pero en realidad fue una semana llena de rumores. Y bueno, y la bolsa fue fea, o sea, ayer recuperó, sí, las acciones subieron, no sé, hubo subas importantes, ¿no? Realmente del 10% afuera en dólares, hoy estaba corrigiendo un poco, pero bueno, terminamos la semana un poco mejor de lo que fue el principio de la semana. Los bonos siguen
igual, o sea, todos los bonos estos nuevos que están cotizando, en realidad desde el momento que surgió, que parece que por el valor fuera hace meses, que fue la otra semana, las paridades en dólares de los bonos han caído bastante, ¿no? Ahora estamos ahí manteniéndonos en la zona de, ya está el bono como antes era el I-24, que era el que más se utilizaba, hoy en día el que más se utiliza es el bono que se llama AL30, que es el que se utiliza para toda la operatoria de dólares. Y bueno, y ahí podés ver realmente que el bono se está lateralizando las paridades y ha tocado 45, hasta 46, y en pesos lo mismo, o sea, ahí está lateralizando, pero la otra semana estábamos en niveles de paridad con el dólar del 52%. Claro. Hoy te están dando estos bonos una TIR del 14% en dólares. Está todo bárbaro. Si esto fuera para adelante, bueno, no tendrían hoy esa TIR, ¿no? Si alguien pensara que las cosas mejoran, este bono automáticamente lo que mejora es la relación con el dólar. Así que bueno, lo que se ve por ahora es así un panorama, nada, es así como un desencanto con los mercados ahí, con este gobierno. Seguro. Ahora, Elena, el dólar bolsa sigue operándose igual, no más allá de estas trabas en la transferencia, la operación de dólar bolsa sigue igual. Sí, porque en realidad todos los que eran compras, bueno, en realidad estamos, no sé si esta semana es un parámetro, esta semana, por ejemplo, estaba dando aproximadamente 130, 132. El tema es que uno compra en una semana y lo vendes a la otra. Entonces, suponete, los que compraron la semana pasada se vieron un poco perjudicados con esta baja de las paridades. Quizás los que están comprando esta semana para vender la otra, si esto se estabiliza, le está dando más cerca de este valor, o quizás puede darles hasta un poco menos si mejora un poco la paridad. Pero claro, cuando compramos la semana pasada era cuando recién salió al mercado estos bonos, entonces realmente parece mentira, pero era otro mercado que lo que fue esta semana. Igualmente la gente se quiere dolarizar y se dolariza, ¿no? O sea, si lo paga 130, 135, 140, bueno, no sé, pero quiere, o sea, aparte tomando en cuenta que si son fondos que están totalmente declarados, que están en el sistema, es una forma espectacular para dolarizarse. Y después, bueno, también lo que se sigue viendo es el tema de los CDR, ¿no? Nosotros, el volumen, claro, con razón hoy en día en las bolsas vos mirás cuál es el volumen operado en acciones y cuál es el volumen de CDR, y hay veces que hay más operado de CDR que de acciones. Y hoy lo ves, ¿viste? La gente nuestra, el público nuestro está totalmente a favor del CDR, ¿no? Y bueno, realmente se va armando ese mercado, porque así es como pueden entrar y pueden salir. Pero realmente también lo que estamos mirando son la cantidad de CDR que también están cotizando en dólares. Quiere decir que también sería una forma de hacerte de dólares el día de mañana, porque sí, lo que pasa es que en dólares no hay tanto volumen todavía, los CDR no operan tanto volumen, pero bueno, si vos tenés un CDR y querés venderlo, también podés intentar venderlo contra dólares al momento de la salida. Así que bueno, para nosotros lo de los CDR está muy bueno, y inclusive estuvimos viendo determinados papeles para la gente que solo quería hacer cobertura y no quería tanta volatilidad como puede ser entrar en el grupo de las tecnológicas, ¿no? Así que bueno, hay gente que con Coca-Cola, Walmart, esos papeles que son un poco más constantes en Estados Unidos y tienen, o sea, no fluctúa tanto la cotización. Y bueno, y solo ahí en ese caso tendría el riesgo de lo que es el cambio del valor del contado con liqui. Ahora, estos 2 últimos días aflojó un poco el contado con liqui, pero no sabés, porque en realidad nunca sabés si eso manejan un poco, si vuelcan títulos al mercado. Teóricamente no se habían puesto de acuerdo a ver si podían vender o si era conveniente vender títulos en el mercado, que el Banco Central decía una cosa, el Ministerio de Economía decía otra. Bueno, en definitiva, los valores no sabes si los están pisando o no. Pero bueno, aparentemente por lo que dicen, el dólar blue estuvo también un poco más bajo, o sea, a niveles de 140 más o menos, 142, así que bueno, terminamos un poco más tranquilo del momento que en un momento esta semana el contado con liqui llegó a 150. Eso te muestra, viste, la ansiedad de la gente, o sea, realmente es totalmente antimercado. Todo lo que estamos viviendo y escuchando es muy, muy depresivo para el mercado. Quizás son momentos para entrar, también decimos nosotros, ¿no? Como bien sabemos, cuando todo está mal alrededor, quizás es el mejor momento de compra.
Pero bueno, hay que animarse y a ver si entras y realmente compras, ¿no? Pero bueno, más o menos ese es el panorama, ¿no? Estamos pasando los momentos más lindos que nos gustan a nosotros, de, qué sé yo, de decir, bueno, consolidar una ganancia, vendés, compras otro papel, bueno, realmente estamos así medio en observación. Y después de la charla con Adriana comenzamos a repasar los datos claves de la semana en el mercado cambiario, el nivel del dólar en los distintos mercados y también las reservas internacionales del central que continúan cayendo. A pesar del super cepo, las reservas no reaccionan. Pero comenzamos por el dólar. El oficial continúa al ritmo que viene devaluándose, ¿no? Las últimas semanas, 80.05, suba de 0,58%, y otra semana de grandes subas para el dólar financiero, como lo llaman algunos, o el dólar libre. El blue 145, 3,57% arriba de la semana previa, cuando habíamos tenido un cierre en 140. Y en la bolsa, el dólar MEP o dólar bolsa 135,30, sube 4,30%. El contado con liquidación termina la semana en 143,50, una suba del 4,52%, después de haber alcanzado en algún momento de la semana, como decía Adriana, la zona de los 150 pesos. Realmente la cobertura de dolarización que buscan las carteras de los inversores no cede, y es por eso que el dólar en los mercados libres continúa con franco ascenso. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, el dato a seguir, el dato más preocupante, como le decía recién, con el cepo reforzado de los últimos días, con superávit comercial, como dio a conocer el INDEC esta semana, sin pago de bonos, porque la deuda pública argentina, como usted sabe, fue refinanciada con el canje, y esto hace que no haya vencimientos en el corto plazo. Con todos estos condimentos deberíamos tener un mercado diferente, pero no, las reservas internacionales siguen cayendo, la desconfianza no cede, y es así que esta semana en particular tiene el Banco Central una caída de las reservas internacionales superior a los 400 millones de dólares. Realmente es impactante ver este número, que se refuerza con la caída de este viernes, donde, haciendo rápidamente los números, este viernes 25 las reservas caen 148 millones de dólares, en gran parte debido al retiro de depósitos en dólares de los ahorristas de los bancos, que por supuesto en este clima de desconfianza, de intranquilidad, se ha acentuado en los últimos días. Un panorama complicado, como le decía en la apertura del programa, en la medida en que no cambie el discurso del gobierno, que efectivamente cambie esa posición que no queda clara en términos de la propiedad privada, de la iniciativa privada. Es difícil, más allá de cualquier medida, que la confianza se restablezca y ceda la dolarización de carteras en un contexto donde las reservas caen y además la emisión de pesos continúa firme. Y con esta información vamos llegando ya al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Por supuesto, la variable clave a seguir, como siempre le comentamos en las últimas semanas, es el stock de reservas internacionales del Banco Central, ¿no? Y en este sentido lo que hay que tener claro es que en la medida que ese stock no comience a recuperarse, o por lo menos que no empiece a disminuir su ritmo de caída, no hay que descartar nuevas medidas en lo que tiene que ver con el mercado cambiario. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.